tema de cómo puede ser uno maduro, cómo se ve la madurez. Porque uno puede decir, ya yo estoy bien con el Señor, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas. ¿Y se acuerdan cuáles son los modelos para la madurez? Dijimos el liderazgo de la iglesia. En Timoteo y Tito dice que alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el líder tenga estas características. No puede haber un líder que anda mal en su vida en un grupo o una iglesia, ¿verdad? Así que comienza a dar las características tanto en Tito como en Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo 3 1 al 13 y Tito 1 5 al 9. ¿Cómo deben ser los líderes? Y entonces aquí podríamos poner cómo deben ser los maduros. ¿Sí? Si usted es maduro, pues esta lista que vamos a ver rapidito, vea si está usted ahí. ¿Sí? Vamos a 1 Timoteo 3. Noten que dice 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el líder sea irreprensible. Y también Tito comienza con lo mismo, que sea irreprensible, ¿sí? Esto habla de buena reputación, ¿sí? Eh, Así que tienen que ser irreprensibles, ah, con buena forma de vivir. Y vemos el ejemplo de Timoteo en esta área, ¿verdad? Allá en Hechos 16 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, aquí vemos a Timoteo, ¿verdad? Precisamente, pues cumpliendo esa responsabilidad, ¿verdad? Hablaban bien de Timoteo, ¿sí? Y eso tenemos que ver, ¿hablan bien de usted o lo critican? ¿Verdad? Entonces, hablaban bien de Timoteo, cosas positivas de él. Eran varias personas, no nada más uno, varias personas, por lo que dice el versículo 2 que decían esto, ¿verdad? Y además eran personas claves que observaban a Timoteo. Oye, este es excelente, ¿sí? Este, Su madre y abuela dieron buen testimonio, y lo educaron, ¿verdad? Y eso es muy importante. Allí en segunda de Timoteo 1:5 habla precisamente de esto, cómo los padres eh, tienen que ver con esto, ¿verdad? De la madurez de los hijos. Allí en primera de Timoteo, no, perdón, Steve, te dije segunda de Timoteo. Sí, está bien. Ah, sí, segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hizo impacto la vida de la madre y de la abuela. Y miren, esto es bien importante, que los hijos puedan ver a los padres caminando con el Señor, ¿sí? Esto hace que ellos digan, pues es la forma de vivir, ¿sí? Así que luego allá en 2 de Timoteo, precisamente 3:15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿sí? Así que desde la niñez, ahí estaba.
él precisamente captando, y esto es muy importante, como le decía, ¿verdad? Muy importante que los padres estén ahí detrás del hijo, ¿sí? Si no van a la iglesia, cómo van a aprender? ¿Verdad? Los padres vienen y traen al hijo y el hijo aprende ahí en la escuela dominical, pero entre semana también lo que ven en la vida de los padres, ¿verdad? Así que tenía buena reputación Timoteo. Y ahí en 1 Timoteo 3:7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Que los de afuera también lo noten, no solamente la familia o el grupo donde se reúnen, ¿verdad? Porque uno puede ir a aparentar, ¿verdad? El domingo, algo que realmente no hace entre semana. Entonces aquí dice que los inconversos, los no creyentes se den cuenta. Ahora, esto fue lo que pasó en Jerusalén, allá en Hechos 2:47, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Que los inconversos vieron este grupo, ¿verdad? Y se juntaron, se añadieron al grupo precisamente por ver el testimonio de estos creyentes, ¿verdad? No solamente tenían buena reputación, pero eran honorables, dignos de respeto, ¿verdad? Allá en Tito, otra vez, Tito 2:7 al 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que aquí vemos cómo a Tito le pidió que fuera así. Oye, sea así, compórtate bien, ¿sí? Eso es parte de la madurez y del liderazgo, ¿verdad? Así que ahí mismo en el versículo 9 al 10 dice, exhorta a los siervos, aunque ya no está hablando a Tito, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Aquí le dicen a los hijos, oye, compórtense bien. Y cuando se comportan bien, me llama la atención que dice adornan la doctrina de Dios. O sea, es un buen gusto el tener este comportamiento, ¿sí? Así que tenían que ser honorables, ¿verdad? La tercera cosa que nos muestra Tito y Timoteo es la moralidad, ¿verdad? Noten otra vez ahí en 1 Timoteo 3, que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Y Tito dice lo mismo, ¿verdad? Que el líder tiene que ser marido de una sola mujer. Eh, una sola mujer para toda la vida, ¿sí? Esto habla de la fidelidad matrimonial, ¿verdad? La pureza moral, ¿sí? En la Biblia se habla de muchos hombres que tuvieron varias mujeres. David, ¿quién más era así? Salomón, sí, que se echaban competencias, ¿verdad? Pues tenían muchas mujeres y era una práctica aceptable en aquel entonces. Roma, que eran cuando estuvieron escribiendo esto, este, ellos no aceptaban precisamente el divorcio, pero sí aceptaba que tuvieran varias mujeres, ¿sí? Así que el maduro, el líder, debe ser leal a su esposa, ¿sí?
Así que los líderes, los maduros, tienen que hacer esto. No solamente los hombres, también las mujeres. Allá en Tito 2:5 habla a las mujeres, el contexto, dice que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Así que el hombre y la mujer deben ser moralmente correctos, ¿verdad? La moralidad debe ser parte de su vida, ¿verdad? La pureza, como digo, es una marca del cristiano, de la fe cristiana. Eh, Ahora, el sexo debe usarse en los límites establecidos, ¿verdad? En la Biblia se hablan de ciertas cosas que hay que hacer en cuanto al sexo. Ahí en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3 y 5. Dice ahí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, el que conoce a Dios debe comportarse correctamente, ¿verdad? Versículo 3 dice, si me olvidó versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Sí? Así que Dios puso ciertas normas, ¿verdad? Para que en el matrimonio se use el sexo. Allá en Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 2, versículo 24, Génesis 2:24, y dice ahí, por tanto, una vez que crió a Eva, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tres cosas tienen que hacer, que desde el principio lo puso Dios, ¿sí? Dejar a los padres y ahora son independientes, ¿verdad? ¿Cuántas familias no hay que hay con el papá, ¿verdad? No, no, a su casa, ¿verdad? A que aprendan a vivir, ¿verdad? Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta palabra unir quiere decir sin separación, ¿sí? Y aquí podríamos decir que es como cuando uno se casa por el civil, ¿verdad? Va y firma, ¿sí? Yo me caso con ella, ¿sí? Y eso ya le da sentido al matrimonio, ¿sí? Si no se casan, y hoy en día se usa tanto que nomás se juntan y ya, ¿sí? Pero aquí desde el principio Dios estableció, ¿sí? Que se unan en este sentido, ¿verdad? Que se van a hacer esposos, ¿sí? Porque al final dice, y serán una sola carne. Solamente con la esposa y el esposo pueden tener relación. Los que no hacen esto, pues andan mal, ¿verdad? Andan en adulterio, este, y hay intimidad fuera del matrimonio. Así que es otra cosa que tiene que tener la persona que, que quiere ser líder y que es maduro, ¿verdad? También tiene que cuidar sus palabras, ¿verdad? Este, eh, Allá, en el capítulo, en 1 Timoteo 3:11, es el pasaje que está hablando de cómo deben comportarse. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿verdad? No calumniadoras, ¿sí? Porque hay esta idea, ¿verdad?, de que el hombre, pues, le agrada más el sexo y a las mujeres les agrada más estar hablando de otras personas, ¿verdad? Ah, es que te fijaste que cómo hizo esto, ¿verdad? Entonces, hay que tener el cuidado, ¿verdad? Ahí otra vez en Tito, el capítulo
2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, ¿verdad? No calumniadoras, ¿sí? Entonces tienen que hablar bien las personas que son maduras, ¿verdad? Los hombres deben cuidarse del sexo, si eso es lo que les atañe, y las mujeres deben ser cuidadosas. Allá en Mateo 5 27 al 28, dice ahí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que aquí Jesús mismo le decía, oye, aguas. La madurez tiene que ver con ser morales, ¿verdad? Ser correctos con las esposas. Y las mujeres, ahí en 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Las mujeres deben cuidarse, ¿sí? Como dice aquí, y tienen que tener cuidado con la forma en que se comunican, ¿verdad? O comunican a otras personas, ¿verdad? O sea, no andando en chismes y cosas por el estilo, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que cuidar las palabras como muestra precisamente de madurez. También hay que controlar el carácter. Otra vez regresando a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice ahí, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí habla de controlar el carácter, ¿sí? El líder, eh, pues tiene que cuidarse porque luego hay cosas que hacen que no están bien, ¿verdad? Y aquí dice, no pendenciero, no codicioso. Y hay unas personas que se enojan, rapidísimo, ¿verdad? Bueno, hay que tener cuidado con eso de no ser iracundos. Allá en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. O sea, no tiene nada de malo enojarse, ¿sí? Pero ya cuando se pasan, ya cuando comienzan a aventar las cosas, ya cuando comienzan a gritar, ¿verdad? Ahí está mal. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay unos que están enojados y están enojados y y pasan 2 días, 3 días y siguen. Ahora me las paga, ¿verdad? Bueno, aquí dice, no se ponga el sol sobre Si hay algo que hay una diferencia con el esposo, la esposa o los hijos, ¿verdad? Que no pase el día sin que se pongan bien, ¿verdad? Oye, eso estuvo mal, sí, lo reconozco, pues, discúlpame y aquí y allá, ¿verdad? Pero dice aquí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y miren lo que puede hacer, lo que puede pasar con el ojo, con el enojo. Dice, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? El diablo va a tomar esto, el enojo, con una razón para que ande mal el cuate, para que no madure, ¿sí? Así que entonces se tiene que, cuidar. Y si se enojan, enójese por algo que sea correcto, ¿sí? La Biblia habla de la ira de Dios, ¿verdad? Y Dios también se enoja, pero por lo que es incorrecto, por el pecado, ¿sí? Así que aquí dice airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Allá en Santiago 1:19 y 20 habla precisamente, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado de no enojarnos rápidamente, ¿verdad? Lo mejor es quedarnos callados hasta que ya tengamos buena razón. Allí en Santiago, precisamente,
este, 19 y 20, Santiago 1, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para qué? Para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Así que mejor escuche, antes de enojarse, mejor escuche. ¿Sí? Así, pues, nos va a ir mejor, ¿verdad? Como ya dijimos, Satanás aprovecha esto, pues, para hacernos caer, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con la lengua. Un pasaje que ya hemos citado antes, que para mí me ayuda cuando estoy así medio raro, es allá en Proverbios, Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Verdad? Mejor hablen calmado. Miren, si se ponen a gritar y a decir, pone más difícil la situación, ¿verdad? Por eso dice aquí que la palabra áspera hace subir. Mejor blanda respuesta, ¿verdad? Decir cosas adecuadas, ¿sí? Mejor hablar bien, no hablar mal, ¿sí? Bueno, nos faltan varios todavía. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero estas cosas son las que revelan al hombre maduro, ¿sí? Y tenemos que ir viendo dónde estamos nosotros en esto. ¿Estoy cumpliendo con estas características? ¿Sí? Esto nos va a ayudar a madurar. Pues, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos ayude en esto que hemos visto esta mañana? ¿Sí? Padre, te doy muchas gracias porque tú quieres de nosotros un carácter maduro. Eso glorifica tu nombre y nos ayuda a vivir adecuadamente. Así que te pido, Padre, que estas características de los líderes también sean parte de nuestra vida por la madurez. Así que ponemos en tus manos pues, nuestra vida para que nos ayudes y que podamos recordar estas cosas cuando llegue el momento adecuado. Así que gracias por lo que nos enseñaste esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.